En la primavera de 1945, Berlín se preparaba para el final. Lo que alguna vez fue el centro del poder nazi estaba a punto de desmoronarse. Las tropas soviéticas, después de avanzar sin freno desde el este, ya estaban frente al Oder, listas para tomar la capital. El Reich se había quedado sin aliados, sin refuerzos y sin salida. Aquel imperio que años antes parecía invencible, ahora apenas resistía con líneas improvisadas, órdenes contradictorias y un miedo que lo cubría todo. Al inicio todo fue distinto. Alemania había conquistado Polonia, Francia y media Europa en tiempo récord. Solo el Reino Unido resistió. Con ese impulso, Hitler decidió atacar la URSS con la idea de una victoria rápida. Pero el invierno, el terreno y el Ejército Rojo frenaron el avance. Moscú no cayó y la línea de frente empezó a retroceder. Lo que siguió fue una retirada constante, larga y sangrienta, que terminó en las calles de Berlín. Mientras Stalin apuntaba todo hacia esa ciudad, convencido de que el control de la capital definiría el orden que vendría después, Berlín se hundía entre ruinas, silencio y resignación. ¿Cómo se vivieron realmente esos últimos días dentro de la capital del Reich? El plan silencioso de Stalin. Yalta selló el destino de Berlín antes del primer disparo. En los primeros días de febrero de 1945, los líderes de las principales potencias aliadas se reunieron en un palacio deteriorado cerca de la costa del Mar Negro. Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin compartieron una mesa en Livadia para intentar definir cómo se reorganizaría Europa una vez terminada la guerra. La conferencia de Yalta no solo pretendía establecer condiciones para la paz, sino que también dejó al descubierto las tensiones entre aliados, los intereses particulares y los temores sobre lo que vendría después. Aunque oficialmente se buscaba el consenso, las intenciones individuales marcaron la dinámica de las conversaciones, y en el caso del líder soviético, la mirada estaba fija en una ciudad que se había convertido en símbolo del poder enemigo, Berlín. Stalin había llegado a Yalta con una posición sólida. Su ejército rojo avanzaba imparable desde el este, y sus tropas ya se encontraban cerca del corazón de Alemania. Para él, la caída de Berlín no era solo una meta militar, sino una cuestión de prestigio político. Quería asegurar el control soviético sobre la capital del Tercer Reich antes que las fuerzas británicas y estadounidenses tuvieran oportunidad de entrar. No era una carrera basada únicamente en la estrategia militar, sino una competencia por el control simbólico de Europa. Durante las discusiones, Churchill intentó limitar el avance de la Unión Soviética en Europa Central. Le preocupaba especialmente el destino de Polonia, país por el que el Reino Unido había entrado en guerra y que ahora quedaba dentro del área de influencia soviética. Roosevelt, más centrado en obtener la cooperación de Stalin para la futura Organización de las Naciones Unidas, adoptó una postura más conciliadora. Esto dio al líder soviético margen suficiente para maniobrar políticamente y reforzar su autoridad sobre los territorios ocupados por su ejército. En ese contexto, Berlín se convirtió en el objetivo prioritario para Stalin. Durante los encuentros, no insistió abiertamente en que su ejército llegaría primero, pero sus intervenciones estaban cargadas de referencias a la necesidad de eliminar cualquier resistencia nazi desde su origen. Consideraba que la única manera de garantizar un orden posbélico favorable a la Unión Soviética era controlar la ciudad desde el primer día. Aunque no lo dijera directamente, su plan era claro. Berlín debía caer bajo el dominio soviético. La estructura del reparto de zonas de ocupación se discutió con cuidado. Las fuerzas soviéticas obtendrían el control de la parte oriental de Alemania, mientras que británicos y estadounidenses se repartirían el oeste. Francia, que no había sido invitada a las negociaciones, recibiría un sector posteriormente. Aunque el mapa se dividió con lápiz y reglas sobre un plano, Stalin sabía que el papel era solo el primer paso. La presencia física de las tropas en cada zona definiría la realidad. Por eso, su presión política para que el Ejército Rojo alcanzara Berlín lo antes posible no era solo una prioridad logística, sino un cálculo meticuloso sobre el poder real que tendría al finalizar la guerra. El clima de las conversaciones fue tenso. En varios momentos, Churchill expresó su frustración ante lo que consideraba concesiones excesivas a los soviéticos. Roosevelt, aunque debilitado físicamente, intentó mantener el equilibrio.
Stalin, por su parte, se mostraba calmado y calculador. Su objetivo era lograr que los aliados aceptaran de forma oficial lo que en los hechos ya estaba ocurriendo: el dominio soviético sobre Europa del Este. Sabía que cada día que pasaba, su ejército se acercaba más a Berlín, y eso reforzaba su posición en la mesa de negociaciones. En paralelo a las conversaciones formales, los asesores militares soviéticos ya habían trazado líneas preliminares para un asalto final a la capital alemana. Aunque los detalles operativos se afinarían después, la intención política de Stalin era evidente. Mientras los líderes occidentales hablaban de principios democráticos y elecciones libres, él consolidaba su poder a través de la ocupación territorial. Para el dirigente soviético, la victoria se medía no en palabras o compromisos diplomáticos, sino en la cantidad de terreno que pudieran controlar sus divisiones. Uno de los puntos más delicados fue el futuro de Polonia. Churchill presionó para que se reconociera al gobierno polaco en el exilio, mientras Stalin defendía la autoridad del régimen prosoviético establecido en Lublin. La discusión se alargó durante horas, pero al final se impuso la visión del líder soviético. Esto sirvió de indicio sobre cómo se resolverían otros temas similares. El que tuviera más poder en el terreno decidiría, y eso incluía, por supuesto, Berlín. La obsesión de Stalin con la capital del Tercer Reich tenía múltiples dimensiones. A nivel político, necesitaba demostrar que la Unión Soviética era la verdadera vencedora de la guerra en Europa. A nivel ideológico, quería eliminar por completo la imagen del nazismo desde su epicentro. Y a nivel simbólico, pretendía hacer de la toma de Berlín un acto que marcara el inicio de una nueva era bajo su influencia. Para lograrlo, estaba dispuesto a mover todos los recursos necesarios, sin importar el costo. Durante las sesiones de Yalta, el líder soviético mencionó en varias ocasiones la necesidad de una respuesta rápida y definitiva contra Alemania. Aunque no dio plazos concretos, sus declaraciones estaban orientadas a justificar futuras acciones unilaterales. Tenía claro que si el Ejército Rojo se detenía o avanzaba con lentitud, perdería la ventaja frente a sus aliados. Por eso, al regresar de Crimea, dio órdenes precisas para acelerar la ofensiva, con la mirada fija en el objetivo principal. En los días siguientes a la conferencia, el aparato de propaganda soviético comenzó a preparar el terreno para justificar la operación. En los medios controlados por el régimen, se hablaba de la responsabilidad histórica del pueblo soviético en liberar a Europa del fascismo. Se destacaba el sufrimiento de los civiles bajo ocupación nazi y se reforzaba la idea de que solo la Unión Soviética podía garantizar un futuro sin guerra. En ese marco, el ataque a Berlín aparecía como una misión inevitable. El liderazgo soviético también buscó asegurar el respaldo interno para la ofensiva. Aunque los combates habían sido devastadores, se organizaban celebraciones por las recientes victorias, se distribuían condecoraciones y se elevaban figuras heroicas del Ejército Rojo. Todo apuntaba a mantener alta la moral de las tropas y justificar los sacrificios que vendrían en los meses siguientes. Stalin no dudaba de que el costo sería enorme, pero estaba convencido de que el premio lo valía. Desde una perspectiva diplomática, el dirigente soviético jugó sus cartas con precisión. En lugar de rechazar abiertamente las propuestas de Roosevelt o Churchill, las moldeaba a su favor. Hablaba de colaboración, pero siempre desde una posición de fuerza. Aceptaba ciertos compromisos formales, mientras consolidaba sus intereses reales a través del avance militar. Así, Berlín dejó de ser solo un objetivo en un mapa para convertirse en el punto final de una estrategia calculada con frialdad. Aunque la conferencia de Yalta no concluyó con un plan explícito para la toma de la capital alemana, todos los elementos estaban ya dispuestos. Stalin había conseguido legitimar su presencia en Europa del Este, había obtenido concesiones clave sobre las zonas de ocupación y había generado el marco político que le permitía justificar un avance decidido hacia Berlín. Los preparativos militares avanzarían pronto, pero la victoria comenzó a definirse en esas reuniones diplomáticas. Cuando las delegaciones se despidieron en Crimea, muchos de los acuerdos aún estaban abiertos a interpretación. Sin embargo, el líder soviético tenía algo más valioso que la claridad legal. Tenía la ventaja del terreno, el control de las rutas y el respaldo de un ejército que no se detenía. Para Stalin, la historia no se escribiría en tratados, sino en ruinas conquistadas, y Berlín era la clave para cerrar esa página. Con su regreso a Moscú, las prioridades quedaron marcadas. La estrategia política ya estaba delineada.
El siguiente paso sería ponerla en práctica con una ofensiva final. La ciudad que alguna vez representó el poder absoluto del nazismo se transformaba ahora en la meta definitiva de un plan silencioso, trazado con cuidado, pero ejecutado con decisión. Carrera de titanes. Zhukov y Koniev se disputan Berlín a sangre y fuego. Durante los días posteriores a la conferencia de Yalta, Stalin regresó a Moscú con una idea fija. Había llegado el momento de actuar. La fase diplomática había servido para asegurar el marco geopolítico, pero el control real de Berlín dependía de la velocidad y determinación del avance militar. Desde los primeros despachos en el Kremlin, la orden fue clara. La capital alemana debía ser alcanzada cuanto antes. Para cumplir ese objetivo, Stalin confió en dos de sus generales más experimentados y ambiciosos, Georgi Zhukov y Iván Koniev. Ambos tenían el reconocimiento del líder soviético, pero también compartían una rivalidad marcada por la competencia y el deseo de protagonismo. A cada uno se le asignó una ruta de avance hacia Berlín. Zhukov comandaría el primer frente bielorruso, mientras que Koniev dirigiría el primer frente ucraniano. La geografía, sin embargo, colocaba a ambos en una línea de posible convergencia sobre la capital alemana, lo que pronto se convirtió en un terreno de disputa tácita. Aunque en apariencia trabajaban por un mismo objetivo, cada uno buscaba ser el primero en izar la bandera soviética sobre el corazón del Tercer Reich. Esa competencia, impulsada por la presión de Stalin, llevó a decisiones apresuradas y ofensivas de alto costo humano. El terreno en las afueras de Berlín presentaba obstáculos formidables. Una de las zonas más fortificadas era la línea de Zielou, al este de la capital. Zhukov, decidido a avanzar rápidamente, ordenó un asalto frontal el 16 de abril de 1945. A pesar de contar con una superioridad numérica significativa, sus tropas encontraron una resistencia inesperadamente fuerte por parte de las defensas alemanas. El terreno pantanoso, sumado a una niebla espesa y una preparación deficiente en algunos sectores, dificultó la coordinación y ralentizó el avance. Aquel ataque, lejos de ser una victoria rápida, se convirtió en uno de los episodios más costosos en términos de vidas perdidas. Mientras tanto, Koniev avanzaba desde el sur, aprovechando la menor concentración de tropas enemigas en su ruta. Su frente logró superar las defensas con mayor velocidad y comenzó a desplazarse hacia el suroeste de la ciudad. Stalin, observando el desarrollo de ambas ofensivas, alimentó la rivalidad permitiendo que los dos generales compitieran abiertamente por la entrada a Berlín. No estableció límites claros de área ni ordenó una coordinación estricta, lo que reforzó la tensión y el sentido de urgencia entre ambos mandos. Las cifras de bajas durante estos días fueron alarmantes. Aunque el número exacto variaba entre fuentes, se hablaba de decenas de miles de soldados soviéticos muertos o heridos solo en el intento de atravesar la línea de Zielou. Zhukov, presionado por el calendario político y militar, mantuvo la ofensiva hasta lograr una brecha significativa. Sin embargo, el costo fue tan alto que incluso dentro del alto mando se discutieron las decisiones tomadas durante esos combates. A pesar de todo, el general conservó el respaldo de Stalin, quien valoraba los resultados por encima de los métodos empleados. En paralelo, los informes desde el frente de Koniev indicaban un progreso sostenido. La velocidad con la que sus unidades avanzaban generó preocupación en el campamento de Zhukov, que temía quedar relegado en el momento más simbólico de la campaña. Esta presión se trasladó a los oficiales de campo, quienes intensificaron sus ataques y forzaron movimientos sin la planificación adecuada. La idea de que el primero en llegar a Berlín quedaría inscrito en la historia como el vencedor definitivo de la guerra en Europa pesaba sobre cada decisión. La estructura de mando soviética, a pesar de su rigidez, permitió ciertos grados de iniciativa local. Esto significaba que los comandantes de nivel medio debían tomar decisiones rápidas en situaciones caóticas, muchas veces sin comunicación plena con los niveles superiores. El resultado fue una ofensiva que, aunque efectiva en su avance territorial, estuvo marcada por la improvisación y la brutalidad. A medida que las tropas se acercaban a las afueras de la capital, la rivalidad entre frentes se intensificó. En Moscú, Stalin recibía informes constantes sobre el progreso de sus generales. Aunque oficialmente no se inclinaba por ninguno, sus comentarios dejaban entrever cierta preferencia por quien lograra los resultados más visibles. Esa ambigüedad funcionaba como incentivo para que ambos frentes continuaran su marcha sin pausa.
Para el líder soviético, la rapidez era esencial. Cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que las fuerzas occidentales acortaran distancias desde el oeste. A pesar de los acuerdos previos, sabía que el control efectivo de la ciudad dependía de quién la ocupara primero. En los mapas de operaciones, las rutas hacia Berlín se cruzaban y se superponían. Las unidades soviéticas, en muchos casos, no tenían claro cuál era el límite de acción de cada frente. Esto provocó roces operativos e incluso algunas confrontaciones menores entre formaciones del mismo ejército. Sin embargo, la urgencia por alcanzar la meta común mantenía el foco en el objetivo principal. El avance continuaba y las defensas alemanas, aunque resistentes en puntos clave, comenzaban a desmoronarse ante la presión constante. El 19 de abril, tras varios días de combate ininterrumpido, Zhukov finalmente logró superar la línea de Shiloh. El camino hacia Berlín quedaba abierto desde el este. Koniev, por su parte, había alcanzado las orillas del río Spree desde el sur. Ambos frentes se encontraban ya en posiciones desde las cuales podían lanzar el asalto final. Aunque aún quedaban combates por librar, especialmente en las zonas periféricas, la caída de la ciudad era cuestión de días. En esas jornadas, la tensión dentro del alto mando soviético aumentó. Se discutía quién tenía derecho a coordinar los últimos movimientos, quién informaría primero a Moscú y cuál sería la narrativa oficial que se difundiría tras la victoria. Aunque la prioridad era la derrota definitiva del enemigo, en la práctica cada decisión estaba cargada de implicaciones personales y políticas. Stalin lo sabía y lo permitía. La competencia entre Zhukov y Koniev, lejos de ser un problema, era una herramienta más para acelerar la conquista de Berlín. Aquel tramo final de la ofensiva fue una combinación de estrategia militar, ambición personal y presión política. No había margen para el error ni tiempo para dudas. Cada general quería ser el primero en cruzar la línea final y sabían que el juicio de la historia dependería de esos últimos pasos. Las rutas estaban trazadas, los batallones en movimiento y la capital alemana cada vez más cerca. Lo que comenzó como una ofensiva planificada desde los despachos se había transformado en una carrera sin retorno entre dos titanes del ejército soviético. El ejército fantasma, los voluntarios extranjeros que sostuvieron Berlín. En medio del caos que marcaba las últimas semanas del Tercer Reich, un tipo particular de combatiente apareció entre las ruinas: los voluntarios extranjeros que formaban parte de las divisiones de las Waffen-SS. A diferencia del ejército regular alemán, estas unidades estaban integradas por hombres procedentes de diversos países de Europa y, en algunos casos, incluso de otras regiones. Lejos de haber sido obligados, la mayoría había decidido alistarse por convicción ideológica o por odio al comunismo. Su papel durante la defensa final de Berlín fue silencioso, pero no menos importante. Entre los primeros en llegar estuvieron los franceses de la división Carlomagno. Provenientes de la Francia ocupada y de colaboracionistas activos, estos hombres fueron enviados a reforzar el anillo de defensa de la capital alemana. Se establecieron principalmente en los sectores más expuestos al avance enemigo, asumiendo tareas que requerían determinación y resistencia. Su participación no pasó desapercibida, ya que algunos combatieron hasta agotar sus municiones en las calles cercanas al Reichstag. A su lado estaban los noruegos, agrupados en pequeñas unidades que conocían bien el terreno urbano gracias a su entrenamiento anterior. Aunque eran pocos, su nivel de compromiso era alto. Compartían con otros voluntarios un sentido de pertenencia a una causa que, pese a estar en retroceso, seguía viva para ellos. En su visión, defender Berlín era proteger Europa de una invasión soviética que temían más que a la derrota alemana. Los letones formaban uno de los grupos más numerosos. Muchos de ellos habían sido testigos del dominio soviético en su país y veían en la lucha junto a las SS una forma de resistir al retorno del control comunista. Estas unidades fueron ubicadas en puntos críticos de acceso a la ciudad, donde el combate cuerpo a cuerpo era inevitable. Su organización era relativamente autónoma, aunque se coordinaban con otras fuerzas alemanas para evitar fracturas en las líneas defensivas. No menos relevante fue la participación de españoles, antiguos miembros de la División Azul o voluntarios ideológicos que habían quedado en Europa Central tras el repliegue de sus unidades. A pesar de su número limitado, fueron asignados a tareas de alto riesgo. Algunos operaban en edificios estratégicos, mientras otros servían como enlaces entre distintas posiciones.
Su conocimiento del idioma alemán y su experiencia previa les daba cierta ventaja en los intercambios tácticos. Estas tropas compartían un mismo destino: operar bajo mando directo de las SS, sin integrarse al mando convencional de la Wehrmacht. Su presencia generaba tensiones entre las distintas ramas militares, pero en los últimos días del conflicto, esas diferencias quedaban relegadas ante la necesidad de frenar el avance enemigo. El objetivo era mantener el control de zonas clave dentro de la ciudad, como las entradas a los túneles, las estaciones de tren y los accesos al centro gubernamental. El perfil ideológico de estos combatientes era diverso, pero coincidía en un punto: todos rechazaban el comunismo. Algunos habían crecido en contextos donde la amenaza soviética era una realidad cercana, como los bálticos o los rumanos. Otros, como los flamencos o los croatas, habían sido adoctrinados en movimientos nacionalistas que encontraron eco en el discurso nazi. A pesar de las diferencias de idioma y cultura, lograron desarrollar un sentido de misión común. La organización interna de estas unidades era flexible. Las jerarquías se adaptaban a la disponibilidad de personal y a la urgencia de la situación. Muchos oficiales alemanes de las SS asumían la coordinación de grupos mixtos, combinando nacionalidades en un mismo destacamento. La falta de recursos obligaba a tomar decisiones improvisadas, como el uso compartido de armas o la reubicación constante de posiciones. El caos de los últimos días alteró la lógica militar tradicional. No había una línea clara de frente ni una retaguardia definida. Las tropas extranjeras, al igual que los soldados alemanes, se movían por la ciudad buscando espacios defensivos que pudieran resistir al menos unas horas más. Algunos sectores fueron defendidos con éxito por días, gracias a la tenacidad de estos grupos y a su conocimiento previo de tácticas urbanas. Las comunicaciones eran limitadas, por lo que muchos destacamentos actuaban de manera semi-independiente. Utilizaban radios de corto alcance, mensajeros y, en algunos casos, se guiaban por el sonido de los bombardeos para anticipar movimientos. La disciplina se mantenía más por compromiso que por imposición. El sentido de haber llegado hasta ese punto los empujaba a resistir, aunque sabían que la victoria era inalcanzable. La propaganda nazi había presentado a estos combatientes como ejemplo de la unidad europea contra el bolchevismo. En la práctica, muchos eran marginados por los cuadros más tradicionales del ejército. Sin embargo, en el contexto del colapso total, cualquier refuerzo era bienvenido. Las órdenes eran claras: aguantar el mayor tiempo posible, defender cada cuadra, evitar que el enemigo tomara edificios simbólicos. A medida que la situación empeoraba, algunos grupos fueron reagrupados en el centro de la ciudad. La presencia de extranjeros en puntos cercanos al búnker de mando era vista con recelo, pero su efectividad en combate hizo que se les permitiera actuar sin mayores restricciones. No tenían acceso a los altos mandos, pero recibían instrucciones precisas a través de enlaces designados. Las bajas eran elevadas, no había reemplazos y los heridos solían quedar abandonados en sus puestos. Aún así, se mantenía un registro informal de las posiciones y de los hombres disponibles. Algunos se turnaban para descansar, aunque fuera en los sótanos de edificios destruidos. La comida era escasa y la munición se redistribuía entre unidades con menor capacidad de fuego. La noche era el momento más crítico. Las incursiones enemigas se intensificaban y la visibilidad complicaba la defensa. Los voluntarios extranjeros se turnaban en los puestos de vigilancia, atentos a cualquier sonido o movimiento. El silencio entre combate y combate era inquietante, pero servía para reorganizarse y planear la siguiente resistencia. En los últimos 3 días de combate, varios grupos fueron desplazados a posiciones claves alrededor del Ministerio de Aviación y otras edificaciones cercanas al centro. Allí combatieron en condiciones extremas, entre escombros, humo y disparos cruzados. Sus nombres no quedaron registrados en muchos informes, pero su resistencia prolongó por horas la caída final. Este ejército invisible no desfiló en formaciones ni apareció en las últimas fotos de la batalla. No hubo medallas ni discursos para ellos. Fueron combatientes aislados, organizados en la urgencia, defendiendo una causa que sabían perdida. Su presencia en Berlín fue breve pero intensa, y su historia quedó disuelta entre los fragmentos de un régimen en ruinas. Resistir hasta el último grito. El centro se llenó de sangre y humo.
Las calles de Berlín se transformaron en un campo de batalla sin límites definidos, donde cada estructura colapsada ofrecía oportunidades defensivas y cada rincón escondía posibles amenazas. La ciudad había dejado de ser un núcleo administrativo para convertirse en un laberinto de ruinas, humo y fuego constante. El avance de los ejércitos no se medía en kilómetros, sino en metros ganados con dificultad. Los enfrentamientos se daban dentro de viviendas, oficinas, fábricas y estaciones, y la noción de una línea del frente se desdibujaba en un conflicto urbano que se ramificaba sin control por todos los sectores. Los defensores alemanes utilizaron los restos de edificaciones como fortificaciones improvisadas, creando puntos de resistencia dispersos e inesperados. Las fábricas abandonadas se convirtieron en puestos defensivos temporales, las escaleras interiores en posiciones ideales para francotiradores, y los pasillos se transformaban en corredores de emboscada. En lugares como Alexanderplatz, los alrededores del zoológico y las inmediaciones del Reichstag, los combates eran particularmente intensos, con el control de la zona cambiando de manos en cuestión de horas. El Panzerfaust se volvió una de las armas más comunes entre los combatientes alemanes. Su manejo simple y su capacidad destructiva contra blindados lo hacían ideal para calles estrechas y repletas de escombros. Desde sótanos o detrás de muros colapsados, los soldados esperaban el momento justo para disparar y desaparecer. Cada ataque exitoso provocaba represalias inmediatas, y muchas veces la respuesta soviética consistía en demoler completamente el edificio desde donde se había efectuado el disparo. La artillería del Ejército Rojo rugía sin cesar, con explosiones que afectaban tanto a los combatientes como a los corredores de repliegue. La cobertura en el terreno urbano era parcial e inestable. Muchos soldados se movían entre espacios abiertos sin protección, bajo el riesgo constante de ser alcanzados. Las columnas de humo se mezclaban con el polvo levantado por los derrumbes, generando un ambiente casi irrespirable y de visibilidad reducida. Cada cruce de calles representaba una nueva amenaza. El avance era tan difícil que a veces se tardaban horas en asegurar un solo bloque de edificios. Piso por piso, habitación por habitación, los soldados debían revisar con cautela, atentos a cualquier trampa o presencia enemiga. Las barricadas improvisadas con muebles, ladrillos o vigas colapsadas reforzaban la defensa interna de muchos edificios. Desde las alturas, los francotiradores seleccionaban sus blancos desde áticos destruidos o techos parcialmente derrumbados. Cada impacto paralizaba temporalmente el avance soviético, obligando a reorganizar formaciones y rutas. Algunos de estos tiradores pasaban días enteros ocultos, sin apenas moverse ni hacer ruido, esperando la oportunidad para un disparo decisivo. El Reichstag emergía como uno de los símbolos más disputados. Aunque ya no tenía un valor administrativo real, su carga simbólica lo convertía en un objetivo central. Sus columnas dañadas y salas internas eran defendidas con todo tipo de armas: ametralladoras, granadas, fusiles y trampas improvisadas. Los enfrentamientos en sus escaleras eran brutales y cada metro ganado costaba decenas de vidas. El uso de obuses portátiles, lanzagranadas y explosivos de contacto era constante. La lucha cuerpo a cuerpo se intensificaba dentro de pasillos y habitaciones oscuras, donde el sonido de los disparos se multiplicaba con el eco. A menudo, los enfrentamientos terminaban con armas blancas o con las propias manos, cuando ya no quedaban balas o espacio para maniobrar. Las condiciones físicas de los combatientes eran deplorables. Sin tiempo para dormir ni abastecerse, muchos llevaban días sin alimento ni agua potable. La ropa estaba rasgada, cubierta de polvo y hollín, y el frío se colaba por todas partes. La comunicación entre unidades era intermitente, las radios fallaban, y los mensajes debían transmitirse en persona, exponiendo a los mensajeros a un fuego constante. Las estaciones de tren, centros educativos y edificios gubernamentales abandonados también se convirtieron en puntos estratégicos de defensa. Los combatientes se orientaban con mapas antiguos o simplemente con el conocimiento previo del terreno, aunque muchos accesos estaban bloqueados por escombros o fuego enemigo. A menudo se abrían rutas alternativas a través de patios, alcantarillas o huecos derrumbados. Con el paso de los días, el paisaje urbano era cada vez más irreconocible. Las fachadas se desmoronaban, las calles estaban cubiertas de cráteres y los techos colapsaban sin previo aviso. Vehículos inutilizados bloqueaban accesos clave y los heridos quedaban atrapados, sin posibilidad de evacuación.
Se usaban tablas, puertas o mantas como camillas improvisadas, o simplemente se arrastraba a los compañeros hasta donde se pudiera recibir algo de protección. La desesperación se respiraba en cada callejón. El ruido de las armas, las voces, las explosiones y el olor persistente a fuego y pólvora creaban una atmósfera opresiva. La mayoría de los combatientes no luchaban con la esperanza de victoria, sino por inercia o por miedo al castigo. Muchos desconocían completamente la situación general del conflicto o la ubicación del enemigo. El desgaste emocional se sumaba al físico. La ansiedad por los bombardeos nocturnos, la fatiga extrema y el aislamiento hacían que muchos entraran en un estado casi automático. Había soldados que no habían hablado con nadie en días, que se mantenían en su puesto como autómatas, esperando órdenes que quizá no llegarían. El final del combate no se produjo de manera uniforme. Algunos sectores resistieron hasta el agotamiento absoluto de recursos, mientras que otros se rindieron al romperse las defensas clave. Sin embargo, en múltiples rincones de Berlín, incluso en los últimos momentos, se combatía con intensidad. El sonido metálico de los disparos, los gritos amortiguados por los escombros y el silbido de la artillería marcaron los últimos instantes de una ciudad reducida a ruinas. Esta batalla urbana, intensa y desordenada, quedaría registrada como una de las más feroces del siglo. Los últimos reductos de resistencia se convertían en trampas sin salida. Aquellos que quedaban rodeados no podían esperar ayuda ni evacuación. Resistían por costumbre, por desesperación o por órdenes sin sentido. El tiempo había perdido su lógica. Un día podía parecer una semana. Entre el polvo y los cadáveres, algunos escribían notas apresuradas o garabateaban mensajes en las paredes, sabiendo que no habría otra oportunidad. Túneles sin salida, el metro que se tragó a miles bajo Berlín. El sistema de metro de Berlín, ideado originalmente para conectar a millones de personas durante los tiempos de paz, se transformó en un escenario inesperado de caos durante las últimas semanas de la guerra. En medio de la desintegración de la ciudad, estos túneles oscuros comenzaron a llenarse de combatientes agotados, familias enteras que buscaban refugio y oficiales sin comunicación clara. El subsuelo se convirtió en el último recurso para quienes trataban de escapar del fuego cruzado en la superficie, sin saber que ese refugio pronto se volvería una trampa letal. Las galerías y pasajes que unían estaciones fueron ocupados de manera improvisada. No existía un plan de evacuación ni un control centralizado de entradas y salidas. Los trenes habían dejado de funcionar, pero sus vías eran utilizadas para movilizarse a pie. Algunas plataformas estaban tan llenas que apenas quedaba espacio para sentarse. Las familias se instalaban en grupos, rodeadas de maletas, mantas y bultos. Las paredes vibraban con cada estallido lejano y el suelo temblaba bajo los pies. Las lámparas parpadeaban o quedaban a oscuras y el oxígeno comenzaba a escasear a medida que pasaban las horas. Los rumores circularon con rapidez. Algunos hablaban de una inminente ofensiva soviética bajo tierra, otros mencionaban sabotajes planificados por las propias autoridades alemanas. La idea de una inundación masiva empezó como un susurro que pocos creían, pero fue cobrando fuerza entre quienes notaban la subida lenta pero constante del nivel del agua. Lo que comenzó como un charco en una esquina se transformó en un torrente que descendía desde las zonas superiores. No hay un consenso claro sobre el origen exacto del desastre. Algunas fuentes indican que las compuertas fueron abiertas por error, otras que fue una acción deliberada para frenar el avance enemigo por el subsuelo. En cualquier caso, las consecuencias fueron inmediatas. El agua inundó rápidamente los túneles principales, arrastrando pertenencias, cuerpos y restos de infraestructura. Las estaciones más bajas quedaron bajo varios metros de agua en cuestión de minutos. La confusión entre los presentes era total. Nadie sabía a dónde ir ni por dónde escapar. Los niños lloraban, los ancianos se desplomaban y los heridos que habían sido trasladados allí por seguridad quedaron completamente atrapados. Algunos intentaron nadar o subir por las escaleras hacia la superficie, solo para encontrarse con salidas bloqueadas o zonas bombardeadas. Los combatientes que se replegaban hacia el centro de la ciudad también se vieron afectados. Había tropas alemanas reagrupándose en estaciones clave, pero el desbordamiento del agua desorganizó sus planes. Muchos de ellos se vieron obligados a abandonar posiciones y equipos. En medio del pánico, las prioridades cambiaron. Ya no era cuestión de resistir, sino de sobrevivir.
Se estima que varios miles de personas murieron ahogadas o por aplastamiento durante los primeros momentos del diluvio subterráneo. Las cifras exactas nunca fueron confirmadas, ya que muchos cuerpos nunca se recuperaron. Los que lograron escapar hablaban de escenas insoportables: personas empujándose en la oscuridad, gritos que se apagaban bajo el agua y puertas de metal que se cerraban sin posibilidad de ser abiertas. Algunos sectores del metro resistieron más tiempo. Allí, los refugiados improvisaron barreras con lo que encontraban: bancos, tablones, muebles rescatados de la calle. Se sellaban pasadizos con mantas mojadas o pedazos de madera, intentando frenar la entrada del agua. Pero era un esfuerzo desesperado. El líquido se filtraba por grietas, subía por los drenajes, bajaba por las escaleras y formaba corrientes dentro de los vagones detenidos. La situación se agravó por la falta de comunicación. No había radios operativas ni oficiales al mando que pudieran organizar una evacuación ordenada. Cada grupo actuaba por cuenta propia y las decisiones se tomaban al instante. Algunas personas optaron por quedarse y esperar que bajara el nivel del agua. Otros decidieron moverse, aunque eso implicara salir a la superficie en medio del bombardeo. Muy pocos lo lograron sin consecuencias. Las rutas de escape eran confusas. Muchos refugiados desconocían el trazado exacto del metro. Caminaban por tramos oscuros sin saber si iban hacia una salida o hacia una sección ya inundada. Algunos se guiaban por el ruido o la corriente del agua. Otros simplemente seguían al grupo que tuvieran más cerca, esperando que alguien supiera hacia dónde ir. En ciertos puntos, la desesperación llevó a decisiones extremas. Se reportaron escenas en las que grupos enteros forzaron entradas bloqueadas, derribaron puertas o rompieron paredes delgadas con herramientas improvisadas. Todo con la esperanza de encontrar aire o un camino alterno. En ocasiones, ese esfuerzo solo llevó a zonas más peligrosas. La humedad se volvía un enemigo adicional. Las enfermedades comenzaron a propagarse entre quienes permanecían en el subsuelo. Las heridas no podían ser tratadas correctamente, los alimentos escaseaban y el agua potable era imposible de encontrar. Muchos comenzaban a delirar por la fatiga y la falta de oxígeno. Algunos sobrevivientes contaron que la oscuridad era lo más aterrador. No ver el rostro de quienes tenías al lado, no saber si el siguiente paso te llevaría al agua o a una caída. Los sonidos se distorsionaban y la orientación se perdía fácilmente. Había quien gritaba el nombre de un familiar y otros respondían por error desde otro extremo, generando confusión. Las consecuencias del desastre no se limitaron al momento inmediato. Días después, cuando la superficie ya había sido tomada y los combates cesaban, las labores de recuperación del metro revelaron la magnitud de la tragedia. Vagones flotando, paredes derrumbadas y cientos de cuerpos sin identificar. Las autoridades tardaron semanas en limpiar algunos tramos. Otros fueron abandonados por completo. El impacto psicológico también fue profundo. Para muchos berlineses, el metro pasó de ser un espacio cotidiano a un lugar asociado con el miedo y la muerte. Algunos jamás volvieron a utilizarlo, incluso años después. Las historias se transmitieron entre generaciones, y el episodio del diluvio subterráneo quedó grabado como uno de los más oscuros en la memoria de la ciudad. En medio de los túneles anegados, algunos combatientes que habían perdido contacto con sus superiores intentaron improvisar nuevos puntos de reunión. El aislamiento y la imposibilidad de recibir órdenes provocaron decisiones erráticas. Se formaban grupos de 10, 15 hombres que se replegaban en sectores parcialmente secos, esperando una contraorden que no llegaría nunca. La desmoralización se acentuaba cuando descubrían que los caminos de regreso estaban completamente bloqueados. El metro se transformaba no solo en una trampa, sino también en una prisión. Además, la inundación cortó por completo rutas estratégicas de transporte subterráneo que los mandos esperaban mantener operativas. En su desesperación, algunas unidades intentaron bombear el agua sin éxito. Otros intentaron buscar acceso a zonas técnicas, pensando que desde allí podrían desviar el flujo. No contaban con planos, ni conocimientos técnicos. Todo era una mezcla de intuición, esperanza y desesperación acumulada. Varios de los cadáveres que posteriormente fueron hallados presentaban indicios de haber muerto debido a la temperatura extrema, y no por inmersión directa. La helada del entorno, la inmovilidad forzada y la exposición prolongada al ambiente mojado fueron igualmente mortales. El entramado subterráneo de Berlín se transformó, para un número incalculable de personas, en un cementerio silencioso y tenebroso.
Cada zona anegada evidenciaba el desplome completo de una ciudad sin rumbo, de un régimen que colapsaba desde sus fundamentos más internos. El cuerpo como frontera, diario de una mujer rota. La llegada del Ejército Rojo a Berlín transformó radicalmente la realidad de miles de mujeres alemanas. La ciudad se encontraba al borde del colapso, sin estructura defensiva efectiva ni coordinación militar. En ese vacío de autoridad emergió una nueva forma de horror, no aquel que aparece en el frente de batalla, sino uno íntimo y cotidiano que se manifestaba en rincones oscuros, escaleras mal iluminadas y habitaciones donde ya no existía la seguridad. Las primeras noches de la ocupación se vivieron como una mezcla de miedo paralizante y desconcierto. Mujeres de todas las edades se ocultaban en sótanos, vestidas con lo que encontraban, intentando disimular su aspecto con hollín o ropas sucias para aparentar enfermedad o mayor edad. Los rumores corrían con rapidez entre los pasillos. Quienes eran descubiertas solían ser violentadas, sin importar edad, condición física o estado de salud. La amenaza no venía con insignias visibles ni órdenes oficiales, sino envuelta en el caos absoluto de una ciudad a la deriva. En ese entorno hostil, el diario de una mujer que vivió aquellos días se convirtió en uno de los testimonios más duros y reveladores del colapso humano. Escrito sin grandilocuencia, sin dramatismo innecesario, refleja con crudeza el vacío emocional que se apoderó de muchas. Cada entrada es una muestra de la lucha constante por mantener algo de dignidad en medio de la humillación. La violencia sexual se volvió moneda corriente. No era solo una cuestión física, sino una destrucción sistemática del cuerpo y la identidad. Lo que había sido una ciudad organizada pasó a ser un escenario de miedo constante. Muchas mujeres se vieron forzadas a establecer vínculos con soldados soviéticos. No se trataba de relaciones en el sentido habitual, sino de una forma de garantizar algo de protección frente a otros peores. Una suerte de pacto tácito en el que la presencia constante de un hombre en la vivienda implicaba menor riesgo de violaciones masivas. Las mujeres aprendieron a negociar su propia supervivencia, usando como moneda su propio cuerpo. Aquello dejó una marca silenciosa que no se borró con el fin del conflicto. El miedo se instaló como una presencia permanente. Las puertas ya no ofrecían seguridad, las paredes no detenían los gritos. En algunos casos, las propias vecinas se turnaban para hacer guardia, no por valentía, sino por desesperación. Se sabía que en cualquier momento podía aparecer un grupo armado y forzar la entrada. Los sótanos, que antes servían como refugios antiaéreos, se transformaron en espacios de angustia contenida. Allí se refugiaban decenas de mujeres y niñas, abrazadas en silencio, conteniendo el llanto. El diario relata con detalle la forma en que los abusos generaban un tipo de resignación progresiva. Al principio muchas resistían, se ocultaban o intentaban negociar, pero con el paso de los días, el agotamiento físico y mental las llevaba a asumir esa violencia como parte de la rutina. El lenguaje del diario cambia, pasando de la sorpresa al desencanto y luego a una frialdad calculada. La narradora ya no se pregunta por qué, sino cuándo volverá a pasar, y el reloj se convierte en un enemigo que marca los momentos en que hay que bajar la voz, evitar la mirada directa o preparar algo de comida para el soldado que se ha instalado en la casa. Lo más perturbador no era solo la violencia, sino la falta de alternativas. No había a quién acudir. Las autoridades alemanas habían desaparecido o estaban tan paralizadas como la población civil. Los nuevos ocupantes no distinguían entre combatientes y ciudadanos. En esa ausencia total de justicia o protección, la mujer alemana quedó expuesta a una forma de guerra sin nombre, una que no se libraba con fusiles, sino con actos cotidianos de dominio y sumisión. Varias mujeres buscaron huir hacia áreas del campo, aunque los accesos estaban plagados de retenes. Algunas optaron por disfrazarse de personas mayores, aparentar dolencias físicas o adoptar el rol de empleadas domésticas. Ninguna estrategia ofrecía garantías. La amenaza de ser entregadas estaba siempre presente, ya que los mismos vecinos con los que antes se compartían alimentos podían convertirse en delatores, movidos por el temor o el interés. El miedo terminaba por anular cualquier razonamiento. Las relaciones impuestas con soldados no siempre adoptaban formas abiertamente violentas. En ocasiones se presentaban como gestos amables. Algunos soldados ofrecían provisiones, promesas de resguardo o cigarrillos. Sin embargo, la base de estas interacciones era invariable, un vínculo desigual condicionado por la posición dominante del ocupante.
La mujer, sin posibilidades reales de decisión, aceptaba con el único fin de mantenerse con vida, lo cual añadía una carga de culpa al sufrimiento ya acumulado. El silencio fue la herramienta más común. Lo sucedido no se comentaba ni entre amigas ni en el entorno familiar. Las marcas físicas se escondían bajo la ropa, mientras los sentimientos quedaban sepultados junto a los escombros de la ciudad. Muchas nunca volvieron a hablar de aquello. Algunas optaron por escribir, como lo hizo la autora del diario. Sin embargo, incluso en esas páginas persisten los huecos, días sin anotaciones, frases cortadas, pensamientos que no llegan a terminarse. La supervivencia emocional se construyó a base de rutina: preparar el té, ordenar los escombros, cuidar a un vecino. Cada gesto cotidiano se volvió un acto de resistencia silenciosa. Algunas mujeres comenzaron a llevar listas de lo que había, de lo que faltaba, de lo que había que hacer al día siguiente. No era por organización, sino por necesidad de control. Cuando todo se derrumba, escribir una lista es una forma de afirmarse. En algunos casos, las mujeres formaron pequeñas comunidades de ayuda mutua. Se compartía comida, se vigilaban entradas, se hacían turnos para cuidar a los niños. Era una forma de no enloquecer, de mantener viva la sensación de que algo seguía siendo humano. Pero incluso esas redes eran frágiles. Bastaba un grito, una visita inesperada, para que todo se desmoronara de nuevo. El diario habla también de la culpa. No solo la que sentían por haber sobrevivido, sino la que venía de recordar cómo, tiempo atrás, algunas se habían beneficiado del régimen. Había una conciencia incómoda de que esa guerra también había sido alentada por muchos ciudadanos comunes, y ahora el precio lo pagaban los cuerpos de las mujeres. Esa idea recorría los pensamientos sin necesidad de ser dicha. A medida que pasaban las semanas, la narradora desarrolla una mirada distante. Ya no hay sobresalto por los sonidos ni sorpresa por las amenazas. Todo se vuelve un ritual. Se aprende cuándo hablar y cuándo callar, qué gestos evitar, qué palabras usar. El instinto de supervivencia se convierte en el único motor. Incluso los momentos de ternura, cuando los había, estaban marcados por la sospecha y el temor. Las mujeres mayores intentaban proteger a las jóvenes. Las disfrazaban, las escondían, las hacían pasar por sirvientas o por hijas enfermas. En algunos casos tenían éxito, en otros todo terminaba con gritos y puertas rotas. El ciclo se repetía, una y otra vez. El diario de una mujer rota no es un testimonio heroico. El último acto del poder nazi. El búnker bajo la Cancillería de Berlín, donde se refugiaba Adolf Hitler en los últimos días del Tercer Reich, no era solo un refugio antiaéreo. Se convirtió en el escenario final de decisiones desesperadas, pactos finales y rituales preparados con cuidado. Mientras la ciudad se deshacía bajo el fuego enemigo, dentro de aquel espacio subterráneo se sellaba el final del poder nazi. No hubo despedidas públicas ni palabras solemnes. Todo se ejecutó con precisión, casi como si siguieran un guión, sabiendo que presenciaban el cierre de un periodo sombrío. Adolf Hitler, en sus últimos días, ya no tenía contacto con la realidad. Los informes que recibía estaban distorsionados para complacer su deseo de resistencia total. Sus órdenes no tenían lógica operativa, pero nadie se atrevía a contradecirlo. El búnker funcionaba con una rutina forzada: horarios de comida, documentos que firmaba y reuniones sin sentido militar. A pesar del estruendo cada vez más cercano de los proyectiles soviéticos, intentaban aparentar normalidad. Eva Braun decidió quedarse con él pese a saber lo que se aproximaba. Mantenía cierta calma y se dedicaba a tareas cotidianas. Se vestía con esmero, hablaba de cosas triviales y evitaba mencionar el caos exterior. Aunque durante años su relación había sido privada, en esa última semana la oficializaron con un breve matrimonio celebrado dentro del búnker. Su permanencia no fue accidental, sino una elección consciente de compartir el destino de su pareja. Los preparativos para lo inevitable se organizaron sin improvisación. Hitler verificó métodos, dejó instrucciones claras sobre qué debía hacerse después y comunicó su decisión a su entorno más cercano. Al llegar el momento, ambos se retiraron a una habitación. Minutos más tarde, un sonido seco alertó a los presentes. Cuando entraron, encontraron la escena tal como había sido planeada, sin testigos ni palabras. En ese mismo espacio subterráneo, Joseph y Magda Goebbels también tomaron decisiones que los vincularían al desenlace de ese entorno cerrado. Él optó por permanecer en la ciudad, asumiendo las consecuencias.
Ella, convencida de que sus hijos no encajarían en un mundo que ya no compartía las creencias con las que habían sido criados, actuó con una determinación inquietante. Primero recurrió a un sedante para adormecerlos y luego, en medio de un silencio absoluto, se aseguró de que no despertaran. Lo que sucedió se reconstruyó tiempo después a partir de testimonios indirectos, envuelto en un ambiente denso que nadie interrumpió. Durante esos días, el ambiente dentro del búnker se tornó más denso. Las conversaciones eran breves, cargadas de tensión. Algunos buscaban vías de escape, mientras otros aceptaban lo que vendría. Entre los que permanecieron, las lealtades se fragmentaban. Himmler era visto como traidor por buscar negociaciones. Bormann continuó allí, aunque su destino final sigue siendo incierto. Se habló de un intento de huida, pero nada se confirmó con certeza. El lugar en sí mismo era claustrofóbico. Pasillos estrechos, salas simples, iluminación artificial constante y una humedad persistente creaban una atmósfera opresiva. No había ventanas, el aire se sentía cargado y cualquier ruido se amplificaba. Las rutinas se reducían a lo mínimo, comidas sin sabor, charlas sin contenido y caminatas cortas. Algunos intentaban leer o escribir, otros simplemente esperaban. Hitler también redactó documentos en los que asignaba responsabilidades y nombraba sustitutos. Mantuvo su visión intacta hasta el final, culpando a otros por la situación. Sus palabras tenían un tono de mando que ya no correspondía con la realidad. El derrumbe era total. Fuera del búnker, las tropas soviéticas avanzaban sin pausa. Dentro, el régimen se disolvía. Las últimas decisiones que tomaron los más cercanos al poder tenían como objetivo mantener una apariencia de control ante lo inevitable. No se pronunciaron discursos de cierre ni hubo señales solemnes. Se limitaron a cumplir órdenes, actuar según lo previsto y dejar que el ambiente fuera perdiendo vida sin hacer ruido. Algunos integrantes del personal buscaron la forma de abandonar el lugar sin llamar la atención, tratando de escabullirse sin ser vistos, mientras otros prefirieron ocultarse donde pudieran. Muchos optaron por quedarse quietos, aguardando en silencio sin hacer preguntas. No había esperanzas ni espacio para redenciones. El desenlace era el reflejo de años de decisiones cerradas y sin vuelta atrás. En aquellas paredes no había sitio para reconsideraciones. Solo quedaba un grupo reducido enfrentando el final sin posibilidad de escapatoria. La forma en que concluyó todo fue fiel al estilo que había marcado al régimen, directo, inflexible y sin matices. Lo que pasó fue parte de una decisión premeditada, un acto final tomado por quienes no estaban dispuestos a aceptar la rendición. En ese lugar no se vieron despedidas conmovedoras ni actos simbólicos. Solo permaneció un ambiente espeso, marcado por ecos lejanos y puertas que se cerraban con rapidez. No quedaron escenas conmemorativas, solo documentos dispersos, datos oficiales y estancias desocupadas. En las horas siguientes al desenlace reinaba la confusión. Algunos de los colaboradores más próximos se ocuparon de realizar los últimos encargos, destruir papeles importantes, borrar evidencias o coordinar salidas discretas para quienes aún podían huir. La mayoría comprendía que ya no había opción de dar marcha atrás. Entre los rangos inferiores, varios trataron de integrarse entre la tropa común, adoptar otra vestimenta o deshacerse de distintivos con la esperanza de pasar inadvertidos. Afuera, el ruido no cesaba y cada explosión hacía temblar el suelo. El corazón de Berlín se desmoronaba con rapidez. La sede del gobierno ardía sin control mientras el aire, saturado de humo, polvo y metal derretido, se filtraba por los respiraderos. En el encierro bajo tierra, el paso del tiempo se volvía borroso y confuso. Cada instante traía consigo una nueva señal de que todo iba a peor. Dentro del búnker, el círculo se cerraba. No había planes alternativos ni estrategias para la continuidad del régimen. Algunos buscaron medios para comunicarse con lo que quedaba del mando militar, pero ya no había canales seguros. Las líneas estaban cortadas y nadie respondía. Lo único que quedaba era la certeza de que todo había terminado. Para los pocos que lograron salir, el trayecto fue corto. Algunos fueron detenidos a los pocos metros. Otros se perdieron entre los escombros. La mayoría no dejó rastro. Lo que ocurrió en el búnker quedó registrado solo a través de fragmentos, reportes dispersos y testimonios indirectos. Ruinas sin bandera, el nuevo miedo que tomó Berlín. Tras el silencio que dejó el colapso del búnker, Berlín no despertó a la paz.
Lo que vino no fue una tregua, sino una ocupación marcada por el caos, el miedo y una nueva forma de control. Las banderas cambiaron, pero las ruinas seguían en pie. Desde los escombros de una ciudad deshecha comenzó el dominio soviético, un tiempo de arrestos, represión, saqueos y vigilancia. Los primeros en aparecer tras el fin del fuego fueron los oficiales del NKVD. No traían ayuda ni pan, sino listas. Buscaban miembros del partido nazi, simpatizantes, colaboradores o simplemente sospechosos. Los arrestos fueron inmediatos, a menudo sin juicio, sin interrogatorio, sin explicación. Hombres sacados de sus casas, golpeados en la calle o desaparecidos en mitad de la noche. En cada manzana había rumores, nombres que nadie quería pronunciar, pasos que se escuchaban en la escalera a medianoche. El miedo cambió de idioma, pero no de forma. Cientos de testimonios recogidos por cronistas posteriores o por sobrevivientes relatan la rapidez con la que el nuevo orden se impuso. Según datos de archivos abiertos décadas después, en pocas semanas ya se habían realizado más de 120.000 arrestos en Berlín y sus alrededores. Mientras las tropas soviéticas se asentaban en los edificios públicos y puntos estratégicos, los saqueos comenzaban sin orden ni freno. Había soldados que robaban relojes, bicicletas, muebles. Otros vaciaban tiendas, entraban en casas, arrancaban puertas. En muchas zonas no había mando ni ley. La ciudad se había convertido en un campo abierto para la rapiña. Los objetos cambiaban de manos cada hora. Nadie sabía a quién pertenecía qué. Las familias escondían lo poco que les quedaba en hoyos bajo el suelo o lo enterraban en jardines, con la esperanza de que no lo descubrieran. Algunos relatos indican que incluso obras de arte o instrumentos musicales terminaron en trenes con destino al este. Era un expolio meticuloso, disfrazado de victoria. El miedo no venía solo de los soldados. También se colaba por las rendijas de la vida cotidiana, entre vecinos que empezaban a vigilarse entre sí, convencidos de que debían colaborar o señalar. Aparecieron personas desconocidas que actuaban como si tuvieran autoridad, atentos a cada paso, a cada palabra. Poco a poco, se volvió normal no mirar a nadie, no hablar con nadie, evitar cualquier gesto que pudiera malinterpretarse. Los saludos desaparecieron de los portales. La ciudad, ya rota en lo físico, también se iba rompiendo por dentro. Algunos quemaban papeles por precaución. Otros se marchaban sin despedidas, pensando que desaparecer era más seguro. Siempre había alguien mirando desde una ventana, alguien que recordaba quién eras o qué habías hecho, y ese recuerdo bastaba para que te señalaran. Al mismo tiempo se instalaba una nueva estructura de poder. Los viejos letreros con consignas del Tercer Reich eran reemplazados rápidamente por carteles escritos en ruso. Comenzaron a circular avisos con normas distintas y se dieron a conocer figuras designadas como nuevas autoridades. La censura no tardó en hacerse visible. Se retiraron radios, se prohibieron libros y se desmontaron murales. Se reabrieron escuelas bajo control estricto, donde el contenido fue revisado con lupa. Cualquier elemento asociado al régimen anterior era eliminado. El objetivo era reemplazar los recuerdos recientes por un nuevo relato oficial. En menos de una semana se eliminaron más de 30 publicaciones. Solo aquellas que el régimen soviético aprobaba podían distribuirse, todas con el mismo enfoque: imponer disciplina, promover obediencia, controlar el pensamiento. El paisaje no ofrecía descanso. Berlín estaba cubierta de escombros por todas partes. Las calles eran tan distintas a lo que habían sido que nadie las reconocía. Los tranvías se veían completamente carbonizados y muchas fachadas apenas se mantenían de pie. En varios sectores no había ni rastro de agua corriente y la electricidad aparecía solo a ratos. Las cocinas improvisadas usaban brasas recogidas entre la basura, se preparaba comida en latas oxidadas y los niños corrían entre ruinas sin saber bien qué significaba el mundo al que ahora pertenecían. De acuerdo con datos de la Cruz Roja, más del 40% de toda la infraestructura urbana ya no servía para nada. En medio de ese escenario empezó la división. Aunque todavía era una sola ciudad, las potencias aliadas ya pensaban en zonas de ocupación. Los soviéticos actuaban con ventaja. Estaban sobre el terreno. Su control era inmediato y directo. Comenzaron a establecer estructuras de poder propias, con alemanes afines que repetían las consignas que les dictaban. Se instaló una administración paralela mientras se preparaban las negociaciones con británicos, estadounidenses y franceses. Se organizaron comités, consejos de barrio y grupos de vigilancia que aparecían por todos lados.
Se animaba a denunciar cualquier comportamiento dudoso y señalar a otros se convertía en señal de compromiso con el nuevo poder. El Partido Comunista Alemán, que hasta hacía poco era clandestino, volvió a surgir con respaldo total. Varios de sus antiguos militantes pasaron a ocupar cargos locales sin transición. La estructura soviética fue tomando forma poco a poco, ajustada al paisaje destruido. En algunas zonas incluso se comenzó a hablar de laboratorios del socialismo, como si cada barrio fuera un experimento político en marcha. Uno de los primeros blancos fueron los archivos. Se llevaron papeles, listas de personal, escrituras y registros diversos. El interés soviético no era solo castigar, sino empezar a controlar. Querían saber todo, quién hizo qué, cuándo y en qué lugar. No se trataba solo de venganza, sino de cimentar un poder que se basara en datos, nombres y antecedentes. Los documentos comenzaron a valer más que muchas armas. Cajas enteras de expedientes partieron hacia Moscú sin retorno. La historia reciente pasó a convertirse en herramienta de vigilancia y control. Para la población civil, cada día implicaba adaptarse a una realidad impredecible, donde el valor de las cosas se había transformado por completo. Los cigarrillos se usaban como moneda y un reloj podía intercambiarse por un pedazo de pan. El idioma ruso se fue mezclando con el alemán en las conversaciones cotidianas, mientras algunas mujeres optaban por establecer vínculos con soldados soviéticos como una forma de buscar protección frente al desorden. Se generaban acuerdos informales, se producían intercambios y surgían zonas grises en las que las líneas morales, antes claras, se difuminaban bajo la presión de la necesidad. Los diarios personales que han sobrevivido al paso del tiempo muestran frases repetidas como «todo vale si sobrevive uno más», reflejo de una lógica de subsistencia que se imponía a cualquier otro principio. Los medios de comunicación fueron tomados por completo. Los periódicos dejaron de circular hasta recibir aprobación. Las emisoras transmitían solo lo autorizado. Se hablaba de reconstrucción, de justicia, de nuevos tiempos. Pero en los barrios, el futuro se veía lejano. Cada familia estaba ocupada en sobrevivir. Muchos se refugiaban en iglesias, bibliotecas, sótanos. Otros simplemente vagaban. El hambre no distinguía ideologías. El inicio de la Guerra Fría se gestó en pequeños gestos. Aparecieron puestos de vigilancia, se impusieron restricciones. Las zonas controladas por las potencias aliadas empezaron a delinear límites cada vez más definidos. Berlín se llenó de mapas y permisos, de inspecciones continuas y pasos controlados. Los niños ya sabían reconocer los diferentes uniformes y aprendían a no cruzar ciertas calles. La ciudad dejó de sentirse como un todo para convertirse en retazos desconectados, cada uno vigilado con recelo. Aunque el telón de acero aún no había descendido por completo, las divisiones ya estaban en marcha y se sentían como preludio de algo más grande. A pesar de todo, la vida seguía su curso. Las ruinas ofrecían cobijo, las escaleras colapsadas se usaban como parte del día a día y las mujeres improvisaban cocinas comunitarias para alimentar a los suyos. Mientras algunos recogían escombros intentando dar algo de orden a las calles, otros retomaban sus antiguos oficios como podían, a menudo trabajando con herramientas prestadas o deterioradas. Las bibliotecas, poco a poco, volvían a abrir sus puertas aunque con colecciones revisadas y censuradas. En cada esquina surgían mercados clandestinos donde todo tenía un precio. En ese contexto, sobrevivir era la única forma posible de hacer política. La presencia soviética no era homogénea. Había unidades disciplinadas, mandos que intentaban establecer orden, pero también había grupos sueltos, soldados que actuaban sin control, que abusaban de su poder. Esa dualidad hacía que cada cuadra fuera distinta. En una podía haber relativa calma, en otra, pánico. Algunos oficiales soviéticos escribieron informes preocupados por la indisciplina de sus tropas, pero pocos actuaron. Las iglesias comenzaron a abrir sus puertas como puntos de encuentro. Algunas servían como albergues, otras como lugares para intercambiar información. Se compartían rumores, listas de desaparecidos, noticias del frente. Nadie tenía certezas. La ciudad vivía en presente continuo, sin saber cuándo podría hablar del pasado. Las misas eran discretas. Se rezaba más por protección que por fe. El gobierno soviético asignó a algunos delegados civiles con el fin de mostrar una imagen más institucional del nuevo poder. Se pusieron en marcha oficinas de atención al público, se repartieron panfletos con normas y se organizaron avisos que simulaban normalidad. Sin embargo, el control real continuaba en manos del aparato militar.
Las decisiones se tomaban de forma directa por mandos soviéticos, no por jueces ni tribunales. Las audiencias públicas eran inexistentes, solo se anunciaban decisiones finales sin permitir participación. El sistema judicial no actuaba como tal, sino que funcionaba como una prolongación directa del aparato represivo. La arquitectura también reflejaba quién mandaba ahora. Donde antes ondeaban emblemas del Tercer Reich, colgaban ahora banderas rojas. Las estatuas caídas fueron sustituidas por monumentos que celebraban la victoria soviética. Aunque se hablaba de liberación, en muchos rostros solo podía verse agotamiento. Las calles cambiaban de nombre, algunos muros aparecían cubiertos de lemas escritos en cirílico, y aunque todo parecía distinto, la mayoría no lo sentía como un verdadero cambio. En los días que siguieron comenzaron a aparecer los primeros espacios utilizados como campos de trabajo. Aunque no eran reconocidos oficialmente, operaban con eficacia. Servían para reunir a quienes eran considerados una amenaza, acallar a opositores y hacer desaparecer a quienes incomodaban al nuevo poder. No se informaba su ubicación y tampoco existía una vía clara para salir de ellos. El control se consolidaba lejos de miradas externas. Los pocos que lograban volver rara vez hablaban. La mayoría simplemente no regresaba. En medio del polvo, los alambres y las paredes ennegrecidas, comenzó una etapa diferente tras el fin de la guerra. No trajo reconstrucción, sino vigilancia constante. No se hablaba de esperanza ni de lo que vendría, solo de normas impuestas. Las ruinas no eran solo de ladrillo y concreto, también lo eran del tejido social, del ánimo colectivo. Berlín no encontró libertad con la llegada del nuevo poder, simplemente pasó de unas manos a otras. La ofensiva final en Berlín representó el último episodio decisivo en el conflicto europeo de la Segunda Guerra Mundial. Allí se enfrentaron con todo su peso las fuerzas armadas soviéticas contra las agotadas pero aún decididas unidades defensivas del Tercer Reich, en un enfrentamiento directo por el control de la capital alemana. El combate arrasó la ciudad y provocó una cantidad inmensa de muertes, pero también marcó el derrumbe definitivo del nazismo y el fin de su proyecto expansionista y racista. Hoy se recuerda el coraje de quienes entregaron su vida en esa lucha y se renueva la voluntad de seguir apostando por un futuro basado en la paz y la convivencia.